10 de la mañana con 30. Doctor Carlos Pallarolas, contacto vía Zoom. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buen día, Alexi. Un placer saludarte a vos, Sol, y a la audiencia de C9N. Un gusto. Doctor, estábamos escuchando más temprano esta situación ya en la conferencia del ministro Julio Mazzoleni, que se confirma prácticamente esta segunda ola en el Alto Paraná. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo la están llevando ustedes desde ese punto? Y bueno, estamos sobrellevando, gracias a Dios, dentro de todo bien, pero tenemos bastantes casos delicados nuevamente. Tenemos nuestras terapias prácticamente llenas, estamos a una ocupación del 98%. En las salas de internado, gracias a Dios, tenemos buen recambio, vamos a decirle, por el hecho de que hay pacientes con buena evolución y van de alta, pero lastimosamente tenemos pacientes graves y que están llegando nuevamente con tomografías, con imágenes muy desesperantes, en realidad con pulmones prácticamente destrozados, y esa es una preocupación que nos tiene bastante en vela. Eso. Doctor, ¿esta situación es el reflejo de la inconsciencia o más que nada también de las fiestas de fin de año? Y bueno, hoy estamos viendo lo que decíamos que iba a ser parte de lo que era un poco el relajamiento que tuvimos en la fiesta de fin de año. Hoy estamos viendo esa cola que es el resabio de ese tiempo, ¿verdad? Y vemos también el hecho de mucho viaje, mucho relajamiento en los eventos sociales y compañía. Mucha gente que también lastimosamente llega muy tarde, que es algo que vemos también y que nos preocupa en demasía por el hecho de que cuando llegan muy tarde ya llegamos en una etapa muy tardía, valga la redundancia. Entonces ese es un inconveniente con el cual estamos chocando también, Alex. Bueno, decimos siempre y preguntamos por ustedes, por el personal de Blanco que sigue enfrentando y está en la primera línea de batalla. ¿Cómo llevan esto? Segunda ola, incansables los trabajos. ¿Cómo dan abasto con todo esto? Y hacemos tripa corazón, no nos queda otra. Es nuestro trabajo y tenemos que tratar. Mis compañeros son verdaderamente héroes y todo el personal Blanco, tanto enfermería, médicos, limpiadoras, técnicos, todos los que trabajan, se trabaja de una manera encomiable y sin parar, en realidad, sin parar, porque todo el tiempo es lo mismo. Lastimosamente, muchas veces chocamos con un poco la inconsciencia de la gente del hecho de que dice, no, esto no existe, no pasa nada. Claro, es fácil decir no pasa nada cuando uno no está en el lugar donde las papas queman, ¿verdad? Entonces, muchas veces eso sí molesta un poco, pero bueno, no queda otra, tenemos que seguir trabajando, no hay de otra. Nuestro trabajo es nuestro trabajo y tratar de hacer lo mejor posible. En ese sentido, doctor, ¿ha aumentado considerablemente la cantidad de casos de personal de Blanco enfermos de COVID? Sí, tenemos bastantes compañeros también en cuarentena, tanto médicos, personal de enfermería también, que, bueno, gracias a Dios, en la mayoría de los casos son cuadros leves, pero también tenemos lastimosamente pacientes en estado delicado. Y bueno, lastimosamente siempre como siempre solemos decir, cuando aumenta la cantidad de casos, la probabilidad también de casos graves también siempre aumenta, porque debemos recordar que el porcentaje se mantiene. Siempre hablamos de un 5% de casos graves, y entonces a medida que van ocurriendo casos y vamos viendo casos positivos, también tenemos que esperar ese porcentaje que sí o sí se va a complicar. Y lo que muchas veces nos llama la atención es pacientes jóvenes que sin antecedentes previos, inclusive, que llegan en estado delicado, y eso también es preocupante. No solamente los adultos mayores, porque la gente dice siempre, no, solamente los adultos mayores son los que complican. No, tenemos adultos jóvenes, tenemos jóvenes también, y tenemos también inclusive niños que tienen cuadros moderados y delicados, ¿verdad? Entonces, por ello siempre la preocupación y por eso la insistencia de que tenemos que tomar siempre los cuidados que no han cambiado en todo este tiempo. El lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de tapabocas, el uso de alcohol en gel. Esos son los cuidados que tenemos que tener. Si nos descuidamos al soltar el acelerador, el pie del acelerador, ya enseguida tenemos los rebrotes y estamos en este momento en nuestra segunda ola. Y llama mucho la atención porque siempre decíamos que bueno, el verano iba a ser un colaborador nuestro
pero imagínense, estamos en nuestro pleno verano y se viene nuestra segunda ola. Y lo veíamos eso en países europeos ya, en su verano, ellos tuvieron su segunda ola y hoy en día están en la tercera ola, ¿verdad? Y ojalá Dios quiera que nosotros tomemos conciencia y tomemos el ejemplo de los otros países para que no lleguemos a ser posible a esa tercera ola. Es lo que siempre hablamos. Los números lastimosamente siempre son muy fríos y las estadísticas son terribles muchas veces, pero las estadísticas las podemos cambiar nosotros. Ahí depende más de nosotros más que de cualquier otra persona. Tomar conciencia de la situación es lo que nos puede ayudar en esa situación. Doctor, hay una frase que me llama la atención y decía usted, los pacientes graves llegan con los pulmones destrozados. ¿Qué implica llegar con el pulmón destrozado, doctor? Implica que muchas veces ya los pacientes tienen que ir directamente a terapia. Y ahí es donde chocamos con la situación de que nuestras camas estén muy ocupadas y esto estén en un alto porcentaje de ocupación y entonces no tengamos libre para poder albergar a los pacientes. Entonces tienen que ser derivados a nosocomios privados y compañía. Entonces eso todavía encarece más la situación, lastimosamente. Y eso es algo que preocupa. Más que estamos chocando luego ya con la falta de provisión de sedantes a nivel regional, inclusive tengo entendido que a nivel mundial ya está habiendo escasez de todos estos implementos que en todo el mundo se está utilizando y los países que nos proveen guardan para ellos estamos en una salud de guerra, ¿verdad? Entonces el país que nos puede proveer dice no vamos a proveer. Si nosotros le pedimos tantas mil ampollas nos van a dar solamente una cantidad y eso estamos viendo ya hoy en día en nuestra zona que está escuchando, inclusive ya en las farmacias de afuera, no solamente en los hospitales, sino también en las farmacias privadas, ¿verdad? Que muchas veces se conseguía de otra forma, pero ahora ya inclusive ni en esa forma se está consiguiendo. Doctor, están al tope, porque acá en Central y área metropolitana y otros hospitales del interior hablábamos de que las camas prácticamente están todas ocupadas, hasta en un 98%, era más o menos la referencia que se tenía. ¿Y cómo están en cuanto a la ocupación de camas? En las salas de internado nuestra ocupación es menor, estamos rondando el 40-45% en las salas de internados comunes, ¿verdad? Que son pacientes que requieren de oxigenoterapia, de cuadros leves a moderados, ¿verdad? Que pueden ser manejados en salas comunes. Pero nuestras UTI están en una ocupación del 98%. Doctor, le agradecemos por su tiempo. Muchas gracias. Por favor, a ustedes a las órdenes cuando ustedes lo requieran y nosotros podamos colaborar con ustedes. Por supuesto que estamos a disposición y ojalá la gente tome conciencia y bajemos de nuevo los números rápidamente de tal manera poder estar un poco más tranquilos. Estuvimos en un tiempo, vamos a decirle, bastante más tranquilos, con camas, una ocupación de UTI de menos del 50%, 40%, inclusive llegamos a tener, pero hoy en día lastimosamente esto se ha revertido y estamos con una alta tasa de casos activos de nuevo en la zona, rondando los 1000, pero eso es lo que vemos en los números, ¿verdad? Pero sabemos que muchas veces esos casos activos tienen que multiplicarse por X cantidad porque son más en realidad, ¿verdad? Porque no todos llegan o consultan y se hacen el diagnóstico. Entonces, por eso un llamado de atención a la gente y que nos tomemos conciencia por sobre todas las cosas, nos cuidemos entre todos, es el mensaje que tenemos que dejar. Muchas gracias, doctor.